La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de las fases de la ortodoncia con la doctora Rocío Di Stefano, odontóloga especialista en implantes dentales y ortodoncia. Y vamos con esta placa que nos explica un poquito de esto. El proceso de ortodoncia es el conjunto de movimientos dentarios que se realiza para mejorar la estética, función y masticación. Se divide en 7 fases. La fase 0 es en la que se realiza un estudio de diagnóstico. Las otras 6 fases son de ortodoncia activa hasta lograr la sonrisa deseada. Siguiendo todos los pasos e indicaciones del especialista, se conseguirán resultados satisfactorios. Hacemos un pequeño corte. A la vuelta ya voy a estar con mi invitada, la doctora Rocío Di Stefano. Bueno, ahora sí estamos con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano. Ella es odontóloga, especialista en implantes dentales y ortodoncia y amiga de la casa. ¿Qué tal, Rocío? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias y súper bien. Gracias a ustedes por la invitación siempre. Realmente me siento amiga de la casa, amiga de todos ustedes y por supuesto una gran bendición de que siempre me estén eligiendo. Un gusto tenerte aquí y hablar de este tema de las fases de la ortodoncia. Es la primera vez que vamos a hablar de esto acá en el programa. Contanos un poquito cómo es esto de las fases. Así es, realmente como en todo tratamiento siempre tenemos fases, solamente que a veces no hablamos de eso con el paciente. Sabemos que si de repente vamos a hacer una dieta, tenemos la fase desintoxicante, qué sé yo, las fases. Y en ortodoncia también es así, tanto sea en la ortodoncia intersectiva o correctiva propiamente dicha, ¿verdad? Estamos hablando de 7 fases, pero que en realidad son 6 fases y una fase 0. Una fase 0 en la cual hablamos con el paciente, como siempre hacemos una anamnesis, un diagnóstico, le vamos enseñando qué tipo de aparatología puede usar y en qué fase propiamente de la edad se encuentra ese paciente, porque no tenemos que olvidar que el paciente hoy puede ser a partir de un paciente inclusive de 3 añitos ya es un paciente de ortodoncia. Ay, chiquitito, ¿con ortodoncia a esa edad? No, no precisamente con ortodoncia, pero ya puede entrar en lo que es la fase de la ortopedia. Ortopedia, hoy ya podemos empezar a ver precozmente cuáles son los problemas que va a tener ese pequeñito, que a veces son hereditarios y que algunas veces son adquiridos. El niño que tiene succión de pulgar, o que succiona muchas veces la lengua y en algunos casos los labios, son chicos, son niños que ya tenemos que, el padre ya viene muchas veces y la madre preocupado en este caso para ver qué solución podemos darle ya a ese caso, porque tenemos pequeñitos ya desde esa edad en donde empezamos a ver la dentición decidua, que la dentición decidua son los 20 dientitos de leche, los convencionales 20 dientes, que a partir de los 2 añitos a los 4 añitos ya tiene completa esa dentición de 20 dientitos. Entonces el papá, la mami, los familiares le traen a ese niño para que vean si tiene cariecitas, si tiene buena higiene de cepillado, y nosotros los ortodoncistas empezamos a encontrar otros problemas y ahí es cuando le decimos a papás, a mamás, que debemos empezar con una ortodoncia intersectiva, es decir, a intersectar los problemas que a futuro va a tener. Principalmente miramos el problema de los padres. Si el papá tiene algún problema ya de apiñamiento, si el papá tiene prognatismo, que es el adelantamiento de la mandíbula, o retrognatismo, que es cuando la mandíbula va para atrás. Entonces vemos en ese chico, ya encontrando en un niño de esa edad aproximadamente, ya podemos indicar
a futuro qué tipo de placa. Ya no es que va a utilizar la ortodoncia con los famosos brackets, va a utilizar una placa o de expansión, de corrección, de levantamiento de mordida, una placa de repente, una placa activa para que permita que la lengua no esté movimentando los dientes, un montón de dispositivos que va a empezar a utilizar aproximadamente cuando tenga una dentición mixta. Una dentición mixta es cuando empiezan a caerse los dientitos de leche y empiezan a erupcionar los primeros dientes permanentes que empiezan una fase de 6 a 7 añitos aproximadamente. Ahí también es cuando ya empezamos a ver y tenemos que corregir. Tenemos que corregir normalmente no con ortodoncia, que cuando hablamos de ortodoncia habla estrictamente de la corrección de los dientes. Sí. Pero cuando hablamos de ortopedia, estamos hablando de la corrección de los dientes, del maxilar, la corrección de la lengua, de la posición de la lengua y de otros factores de la mucosa, de todo lo que tenemos dentro de la boca y también de los hábitos de ese niño. Como habíamos dicho, de la succión digital, que ya tendríamos que haber, en la primera fase que le dimos al niño, tendríamos que haber ya desactivado totalmente con algunas técnicas, ¿verdad? Pero algunas veces no le vemos al niño desde esa edad, le vemos ya a los 7, ya viene instalado el problema. Entonces le indicamos la ortopedia, en donde a través de distintas placas, distintas férulas, que normalmente para mi gusto tienen que ir cementados a los dientes de leche, va corrigiendo, va posicionando. Por ejemplo, si es una mandíbula muy pequeñita, también nosotros vamos expandiendo. Realmente nos gusta ver el niño que tiene muchos diastemas. El diastema son los espacios que tenemos entre los dientes. Nos encanta ver, a veces los padres dicen, ese es un problemita, doctora, y realmente no es un problema. Lo mejor que puede tener un niño en etapa de crecimiento es el diastema, es la separación, porque eso nos deja a entrever que está creciendo súper bien el maxilar. Luego de pasado ese tiempo que el pacientito ya estuvo en esa ortodoncia interceptiva, le podemos llevar a la ortodoncia correctiva propiamente dicha, que es cuando ya empezamos a colocar otro tipo de aparatología que también puede ser fija, removible o combinada. Pero la edad del paciente ya es más grande que 3 años, me imagino. Ya no, en la ortodoncia correctiva ya empezamos con niños, depende de la dentición que tenga. 7 años para arriba. 9 años aproximadamente, en donde vemos qué tipo de recambio dentario hay. Entonces, uno ya puede empezar a los 9 años con una dentición mixta. Es decir, tiene un poquito de diente de leche y un poquito de diente permanente, ya que empieza a erupcionar y algunas veces con muchos problemas. Tenemos pacientitos de 9 años, por ejemplo, 9 añitos, una edad así más o menos que vos ves que ya tiene que tener todos los dientitos de enfrente, todos. Y vos ves de repente que viene con uno solo, y a veces creemos que es una agenesia. Ya hablamos de lo que es la agenesia, la ausencia total de ese diente para siempre, no tenemos en el hueso. Pero a veces encontramos que es un problema de erucción, simplemente porque teniendo en cuenta que hoy la alimentación es mucho más blanda que anteriormente, ese niño no mastica, ese niño no succiona, no chupa, no estira. Entonces, la indicación a esa edad, en primer lugar, antes de entrar a eso, es la masticación. Una buena masticación con pepino, zanahoria, alimentos un poquito más duros, el famoso choclo que a mí me encanta, para que masajeen esa encía que está un poquito acomodada. Sí. Entonces eso es importante. Si a partir de esos 9 meses en adelante vemos que todos esos factores empiezan a mejorar, ya podemos iniciar a colocar una ortodoncia correctiva fija. Fija que en algunos casos, porque no tiene todos los dientes permanentes, hay varias técnicas. Hay una técnica, por ejemplo, que se llama el 2x4, en las cuales le colocas 4 braquecitos solo enfrente, porque son los únicos permanentes. Sí, claro. Los únicos permanentes, entonces, ortodoncia correctiva ponemos sobre dientes permanentes. Y al decir 2x4 serían los 4 anteriores y los 2 molarcitos de atrás, que normalmente erupcionan a los 6 años. Sí. Entonces es importante conocer también la erupción dentaria del niño, porque a veces los padres llegan a la consulta y dicen, doctora, ya tiene 7 añitos, 8 añitos y no tiene ningún diente permanente, apenas se le caen los de enfrente. Tenemos que tener en cuenta que en la erupción dentaria hay un diente muy importante que se llama el diente número 6, que es la primera muela. Esa primera muela erupciona aproximadamente a los 6 añitos. Entonces el padre tiene que estar constantemente mirando
A veces le causa inflamación, fiebre, pero a veces el padre no se da cuenta o la mami no se da cuenta. Y cuando le encontramos a los 8 añitos y no hubo buena higiene, ya encontramos con caries. Inclusive ya encontramos pacientitos a los 8 o 9 años con el diente ya para extracción. O para extracción o para llevarlo a un tratamiento de conducto. Y nos preguntamos, un tratamiento de conducto de un diente que ni siquiera ha formado toda su raíz, porque ese es un diente apenas en crecimiento, ni siquiera ha formado su raíz y ya tiene una caries tan profunda que a veces ya termina en extracción. Por eso es importante que los papis, las mamis, las abuelitas, todo lo que les miramos siempre a los chicos, los tíos y el profesional médico siempre esté induciendo al cuidado de los dientes que tienen boca y al conocimiento. Tenemos que saber entonces, siempre a partir de hoy, que a partir de los 6 meses erupciona ese dientito tan importante en la arcada dental. Perfecto, bueno, aprendemos mucho con nuestra invitada. ¿Les parece si ahora vemos este primer material que tenemos, por favor? Fase 0. El estudio de ortodoncia. En la consulta se confecciona un estudio de ortodoncia para determinar el diagnóstico preciso y elaborar el plan de tratamiento. Para ello, se evaluará el caso teniendo en cuenta los problemas bucales. Se tomarán radiografías de los laterales del cráneo y panorámicas para ver si hay infecciones, el estado de las raíces y otros. Se realizarán fotografías extraorales e intraorales para analizar la simetría facial y malposiciones dentarias. Con la realización de impresiones con el escáner, ya no es necesario realizar incómodos moldes de escayola. Bueno, fase 0 en ortodoncia, ¿eh? Fase 0 en ortodoncia. Entonces ahí se ve todo, se hace el diagnóstico y se ve. Se hace el diagnóstico, decía, modelos de escayola o yeso. Y más allá se iba modernizando, ya hablaba de la dimensión 3D en la cual ya no tomamos las impresiones. Y sí, la fase 0 de ortodoncia decíamos que tiene 7 fases. En realidad tiene una fase 0 y 6 fases, ¿verdad? Esa fase 0 es la más importante, Vivi. Es la más importante en la que uno tiene que mostrarle al paciente todas las posibilidades. Hablamos del plan de tratamiento, hablamos del diagnóstico, porque a veces pensamos que la ortodoncia solamente es para la corrección del diente que no está en posición o que no está en su lugar. Pensamos que la ortodoncia se limita a solo eso. Y la ortodoncia no es solo eso, la ortodoncia ya viene desde la prevención, el diagnóstico y la curación a posterior de todas las malformaciones que pueda tener ese hueso y los dientes. Entonces, en esa fase 0 es donde damos el diagnóstico generalizado. En primer lugar, como le vemos por primera vez, normalmente el paciente que ya viene enviado por otro profesional médico, ya viene sin caries, ya viene sin problemas. Si es un niño, ya viene con los dientes selladitos, viene con una boca realmente ya bien cuidada. Entonces nosotros hacemos un diagnóstico y le hacemos un plan de tratamiento para saber cuánto tiempo aproximadamente va a durar el tratamiento de ortodoncia, porque apenas iniciamos y todos queremos saber cuándo termina, doctora. Sí. ¿Cuándo termina? ¿Cuántas cuotas tengo que pagar? ¿Cuándo termino? Entonces, sí, cierto, claro. Sí, para planificar todo también, y ¿verdad? todos planificamos, ¿verdad? Sí. Todos tenemos a veces el bolsillo justo, tenemos 2 hijos, tenemos 3 hijos. Claro. Y planificamos una vida en lo que respecta a eso, no podemos tener todo, bueno. Entonces planificamos. Sí. Nosotros queremos que gasten, pero que gasten para que se vean después bellos y bellas y funcionales. Así es, no es un gasto, es una inversión, Vivi. Todo lo que hacemos por nosotros y por nuestra salud es una inversión. Claro. No, y por la salud bucal también, porque no es solamente poner los dientes, si están encimaditos, ponerlos bien en su lugar para tener una linda sonrisa, sino que esos dientes bien en su lugar, recién ahí cumplen la función para la que fueron hechos. Si están todos encimados, no cumplen la misma función. Entonces, salud es lo que estamos hablando y además una linda sonrisa. Hacemos un corte, doctora, hacemos un cortecito y volvemos ya. Muy
bien, estamos hablando con la doctora Rocío Di Stéfano, odontóloga especialista en implantes dentales y ortodoncia, sobre las fases de la ortodoncia. Y ya vimos la fase 0. Ahora queremos ver este material que habla de la fase 1 y la doctora nos va a explicar un poquito más. Fase 1. Alineamiento y nivelación. El objetivo es corregir las discrepancias verticales y el apiñamiento dentario. Para ello se utilizan fuerzas ligeras, se corrige la mordida cruzada dentaria y se traccionan dientes que no hayan salido. Esta etapa suele durar de 6 a 8 meses y tras su finalización, las arcadas estarán niveladas y los dientes en línea. Bueno, explícanos por favor, doctora, esto, alineamiento y nivelación, tipo auto, sí. Alineación y balanceo, ¿no? Este es alineamiento y nivelación. Nivelación es la primera fase en donde, por supuesto, al pasar de la fase 0, en donde ya dijimos qué tipo de material vamos a utilizar, el paciente ya eligió el material, ya dijo voy a usar metálico, voy a usar de porcelana o voy a usar la técnica Invisalign. Entonces, en esta fase que habla de la alineación y nivelación, es en la etapa, la etapa más importante realmente, en donde se hace la colocación de los brackets realmente en una alineación dentaria, ¿verdad? Porque ahí estábamos viendo un dibujito muy interesante, muy lindo, en donde se veía un apiñamiento máximo. Sí. ¿Qué apiñamiento tenía ese paciente? Inclusive antes de entrar en alineación para ese paciente, tendríamos que haberle ya colocado una placa de expansión y ya teníamos que haber también diagnosticado cuántas extracciones se va a hacer ese paciente que tiene tanto apiñamiento. Cuando se tiene así los dientes encimados, apiñados, ¿se sacan, se extraen, qué sé yo, las muelas de atrás para darle más lugar a los otros dientes? ¿O cómo se elige qué dientes sacar? Bueno, en la mayoría de las veces el paciente tuvo que haberse hecho la radiografía, sí. La tomografía, inclusive estudios radiográficos de lateral de cráneo, en donde vemos también la posición de la mandíbula. Se hace una cefalometría, se hace un estudio cefalométrico, se hace un estudio de la cabeza propiamente dicha, para decirlo así vulgarmente. Se hace un previo estudio y se delimita a través de ese estudio, que lo hace de vuelta al odontólogo. El odontólogo planea, planifica y diagnostica qué diente se va a extraer de acuerdo al tamaño de la arcada y de acuerdo a la cantidad de milimetraje que se haya propuesto para dejar en línea esa boca, es decir, en un arco perfecto. Normalmente extraemos los premolares. Ahí vamos a decidir cuál es, si el primero o el segundo, porque vamos a decidir cuál de acuerdo al milimetraje. A veces tienen entre 7, 8 y 9 milímetros cada uno. Imagínate que de cada lado, entonces si tenemos 8 y 8 tenemos 16 ya en toda una arcada. Sí. Y a veces necesitamos más que eso, es decir, necesitamos 20 milímetros para ensanchar, 20 milímetros de más. Sí, extraer 2 dientes es mucho, necesitas más inclusive, pero normalmente es el premolar. Particularmente a mí no me toca nunca extraer molares, a excepción de que el molar esté muy comprometido. Hay variantes. Uno puede, cuando es una boca sana, natural, un paciente que no tiene caries, que todos están sanitos, decidimos, a mí particularmente me gusta extraer el primer diente, que le llamamos el diente número 4 de la arcada, contando así el diente número 4, porque más rápido se posiciona todo. Pero después hay otros factores, Vivi. Si es un paciente adulto, porque el paciente adulto, un paciente de 30 añitos también, que es jovencito, te llega con ese apiñamiento, o tenés que ver otros factores. Diente con conducto, dientes para extracción, diente con implante, si tiene muela de juicio. Entonces ahí ya son otras variantes. Ya decidís, normalmente decidimos el diente que está más lastimado. Le explicamos al paciente que el trabajo va a ser un poquito más extenso porque no hacemos elección del diente precisamente que necesitábamos, pero como ese diente está tan dañado por un perno, por una corona o por una endodoncia a realizar, que es el tratamiento de conducto, o bien, ¿por qué no? Podría ser un diente con periodontitis. Claro. Un diente que tiene una periodontitis localizada, es decir, se mueve ese diente. Y una pregunta, y me decís, ¿y no se puede hacer ortodoncia con...? Sí se puede hacer ortodoncia con periodontitis, controlada. ¿Pero se trata primero la periodontitis? Totalmente controlada.
Y me preguntas, o sea, yo me pregunto a mí Me encanta la doctora. Yo acá estoy atenta escuchando. Da gusto contigo, doctora. Lo que pasa es como que yo ya tengo las preguntas y me preguntan, doctora, tengo 55 años, tengo una periodontitis avanzada, ¿puedo o no hacerme ortodoncia? Y la respuesta es de acuerdo a lo que vos quieras y a lo que vos puedas dominar, paciente querido. Si vos dominás tu buena higiene de ahora en más, ya sea para cualquier tratamiento, también vas a lograr una ortodoncia correctiva satisfactoria. A veces tenemos que extraer, Vivi, de tanto apiñamiento que tiene diente en el sector anterior, que normalmente no está indicado, pero tiene tal movilidad o tal problema, es decir, que tiene ya un conducto, el diente está ennegrecido, habrás visto varias veces. Sí. Entonces, a veces optamos, ¿y qué pasa ahí? Perdemos la línea media. Claro. Tipo los ortodoncistas siempre queremos mantener la línea media en primer lugar, pero en este caso no vamos a poder. No, si le sacas uno ya no podés. Ya no, pero el paciente sabe, es como una ortodoncia comprometida, claro. Le decimos, sabemos, entonces ahí está la decisión que vas a tomar, Vivi. Si vas a extraer o 4 dientes o a veces extraes 2, a veces extraes 8, porque incluidos los 4 premolares, casi la mayoría de las veces también extraemos los terceros molares o muelas de juicio. ¿Para qué sirve la muela del juicio? ¿Me podés explicar? Porque todo el mundo se saca la muela del juicio. Hoy en día porque sí. Ya no hay lugar, porque no sé qué, ya te sacan. Y bueno, yo digo que la muela de juicio era de hace 50, hace 100 y miles de siglos atrás, inclusive donde vos te fijás en las personas de antes y tenían la mandíbula mucho más grande. La mandíbula, el maxilar inferior súper más grande, entonces casi siempre le entraba todo y la comida era diferente, Vivi. O sea, evolucionamos. Es una evolución y una involución en algunos casos, porque muchas personas como yo, que no soy tan joven, ya no tienen los terceros molares. Hay muchas personas sin terceros molares. ¿Cómo que ya no tienen? Porque y es una involución. No, yo no me quité nunca. Terceros molares es la muela de juicio. La muela de juicio, que ya no tienen. Entonces también empieza a desaparecer también ya. Ah, mira vos. Pero en un muy bajo porcentaje. Preferiría que sea más porque los ortodoncistas nos tropezamos casi siempre con una recidiva de ortodoncia. La recidiva de ortodoncia es cuando dice, yo hice ortodoncia desde los 12 hasta los 15 años, mamá, todo churri, hermoso me quedó. Pero ahora tengo 20 y mira lo que me pasó. Porque le salió la muela del juicio. ¿Y dejaste usar tu aparato de contención? No, mira, hasta hoy uso. Y le revisás la boca, le haces una anamnesis y encontrás las 4 muelas que están ella no ve en su boca, totalmente retenidas. Claro. Le pedís una radiografía y están siempre mesioanguladas, empujando, en malas posiciones. Y antes no veíamos tampoco tanto eso, o no le dábamos tanta importancia quizá. Pero hoy en día, diagnóstico preciso de eso es extracción. Extracción porque sabemos que tarde o temprano la ortodoncia fracasa. Tarde o temprano tenemos dolores, tarde o temprano tenemos grandes infecciones, edemas grandes de la cara que el paciente no sabe de qué es, radiografía y vemos esa muela, inclusive estando incluida con caries. Y no solo... ¿Que no salió todavía y tiene caries? Y te cuento por qué, Vivi. ¿Cómo? Porque a veces hay una pequeña interfase de encía y no hay tanto hueso encima de ese diente, esa muela de juicio, e ingresa el alimento por debajo. El paciente ni sabe que tiene el diente, el paciente no se puede higienizar esa zona, no llega muchas veces el cepillado, entonces cuando vemos radiografías y grandes dolores ya vemos que no solo el 8 es la primera vez en la vida que escucho que un diente que no salió puede tener caries. Puede tener caries. Y no solo el 8, el 7 también. Es decir, los 2 dientes pueden estar con grandes caries y el paciente no se da cuenta. A veces solamente ya viene por dolor. Pero hoy la gente es mucho más controlada. La gente viene una vez al año sí o sí, se hace su diagnóstico. Si ya es paciente de la clínica, luego ya tenemos sus estudios anteriores, ya sabemos. Porque hay veces que hay gente que decide no extraerse. Y vos igualmente le indicás, hay personas de 50 años que deciden no extraerse, y vos le decís, y bueno, pasaron prácticamente, no sé, 30 años de tu vida que tuviste esa muela ahí, estás asintomático, no molesta, no tuviste pus. Y vamos a dejarlo. ¿Para qué? Es como, ¿para qué vamos a revivirle al monstruo si él está bien ahora ahí? Pero cuando son jóvenes es muy importante la extracción de la muela de juicio. Y yo te cuento por experiencia de los grandes dolores y de las grandes inflamaciones que ocasiona antes y posterior a la cirugía. Así mismo. Bueno, vamos a ver qué cosas interesantes estamos aprendiendo hoy.
Un diente puede tener caries cuando todavía no salió. Eso es algo ilógico. Un tercer molar. Un tercer molar, que quiere decir, estamos aprendiendo el 7, el 8, bueno, la muela del juicio, ¿verdad? Muela de juicio. Eso. Bueno, vamos este material, por favor. Fase 2. Corrección de la mordida y relación molar. En esta fase se corrige la oclusión o mordida y se empiezan a encajar los dientes en su posición correcta, en sentido antero-posterior y vertical. A veces es necesario utilizar elásticos o gomas como fuerzas externas para ayudar a corregir la mordida. Así mismo es, ahí ya estamos haciendo la corrección de la mordida. El paciente ya no tiene el famoso apiñamiento que le llevó mucho tiempo. Le llevó entre 6, 7 a 1 año inclusive de tratamiento, de ir alineando, ir movilizando e ir haciendo una serie de cambios de alambre. ¿El tiempo varía según la edad del paciente? Sí, varía muchísimo y según la edad, porque tenemos que tener en cuenta que un adolescente de entre 11 a 15 años aproximadamente tiene los dientes, el hueso mucho más, tiene menos denso que el adulto. El adulto, aparte que ya trae otros problemas acarreados, tiene el hueso mucho más denso, el ligamento ya no es tan móvil como un adolescente o como un niño inclusive. Imagínate que en un niño de 9 años podemos mover huesos. Te hablaba de la ortodoncia intersectiva, en donde colocamos grandes aparatos que hacen, inclusive sin miedo a que nadie se asuste, hacen fracturas de hueso, fractura de hueso controlado, una fractura de hueso que es de la sutura. Viste que siempre hablamos de la suturita del bebé aquí en la cabecita, y también tenemos una sutura muy importante en el maxilar superior, acá arriba. Tenemos una sutura muy importante que a través de la ortodoncia correctiva, a través de la ortodoncia con aparatos, nosotros, como es una sutura que no es lineal, tiene esta forma de un entramado, nosotros a través de una placa de expansión que tiene un tornillo muy importante, un tornillo que se llama tornillo de Fisher, depende de la técnica y de la edad del paciente, podemos abrir, es decir, nosotros rompemos. Tiene que ser muy controlado porque a veces hasta puede causar hemorragias. Entonces, eso lo podemos hacer en 1 a 2 días aproximadamente de abrir esto. Y en ese lugar viven que abrir al paciente. No duele absolutamente nada. Ay. No duele. Doctora, ¿cómo le extraemos, le rompemos, le agarramos, le tiramos y no duele? No se asusten, es algo natural. La naturaleza es tan sabia que nos permite hacer eso a nosotros. Nos permite, y después sin temor, te cuento que ahí crece el mejor, el mayor y el maravilloso hueso del mundo. Bueno. Así que eso se transforma en hueso, y ese niñito que tenía la arcada pequeñita abre así. Espectaculares. Me asustó. Bueno, hacemos un corte, seguimos aprendiendo con nuestra invitada. Conociendo las fases de la ortodoncia, y ahora vamos con este otro material. Fase 3. Cierre de espacios. Esta es la fase en la que se deben cerrar los espacios que hay entre los dientes, una vez que todo esté alineado y colocado. ¿Por qué tan corta esta fase 3? Así es fácil, es entonces. Claro, ya pasó mucho tiempo. Ya pasó mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa? Yo sé que de paciente en paciente, dependiendo de la edad, pero entre una fase y otra más o menos. ¿Cuánto tiempo puede ser? Esa primera fase es la fase 1, es la fase más larga, en la cual estamos alineando justamente, que pueden pasar de 6 a 7 meses aproximadamente. Y teniendo en cuenta que el tratamiento puede ser aproximadamente, vamos a tener en cuenta que este paciente va a tener 24 meses de tratamiento, en el cual vos le decís 24 meses es lo que tendríamos que llegar. 24 a más de acuerdo a tu asistencia a la clínica.
ese paciente tiene aproximadamente en toda esa fase, tiene cambio de alambre, tiene una mecánica, y la mecánica la realiza normalmente el alambre. Y en esa fase de alineación aproximadamente cambiaste 2 alambres y 2 alambres aproximadamente en cada fase. Alambre que viene del milimetraje. ¿Cuánto tiempo? Y aproximadamente en la primera fase 2 alambres llevan 6 a 7 meses y entre las otras 3 meses aproximadamente cada uno. Algunas pueden ser más retrasadas que otras inclusive. Sí, pero mínimo 1 año. No, 18 meses. 18 meses porque la primera fase de 6 a 7 meses depende exclusivamente del apiñamiento. Y hay en algunas fases, Vivi, como en esta es una fase que decía... La fase 3. Cierre de diastemas. Sí, cierre de diastemas, pero recordemos que el paciente que tenía apiñamiento, que tenía encimado los dientes, no va a tener diastema. Claro. O puede ser que tenga diastema, que es la separación, si vos le extrajiste los dientes y quedaron espacios. Que quedaron espacios porque o no planificaste bien o porque la planificación te decía que te va a sobrar 2 milímetros de cada lado. Entonces, tenemos que empezar a hacer ese cierre de diastema a través de alambres más gruesos, ya un 0,18 aproximadamente, que dura aproximadamente entre 2 a 4 meses, inclusive porque el cierre de diastema lo hacemos con gomas. Ya no con la famosa gomita que le colocamos diente a diente, no, ya es una goma continua que normalmente va de maxilar a maxilar. En esta fase también vemos siempre ya cómo está la línea media, le preguntamos al paciente, mírate en el espejo, ¿qué te gusta? ¿Qué te disgusta? ¿Qué te parece? Y le damos también una responsabilidad al paciente en esta fase, que es las gomas intermaxilares. Así que dependemos también del paciente que utilice. ¿Habrás visto alguna vez, Vivi, la boca del paciente que abre y que tiene unas gomas? Gomita, sí. Sí, esas son las gomas intermaxilares. Tarea del paciente. Perfecto. Bueno, y vamos con el siguiente material que habla ya de, me imagino, el final de la etapa. A ver. Fase 4. Terminación. Al comenzar esta fase, los dientes deben estar alineados, los espacios deberán estar cerrados y la mordida debe estar en una relación correcta. En esta fase se hacen pequeños ajustes de perfeccionamiento de la posición dentaria, como igualar las raíces y comprobar que queden paralelas, ajustar pequeñas posiciones dentarias individuales, corregir pequeñas discrepancias para que la línea media superior e inferior coincidan y el asentamiento final de los dientes. Fase 4 recién, yo ya estaba apurada, faltan las 5 y las 6. Fase 4, pero ya súper interesante porque ya estamos casi al final, en donde ya corregimos casi todo, en donde ya hemos mirado todo, ya hemos mirado la línea media, la forma de las raíces y donde ya estamos en un alambre bastante grueso, que ya no es un alambre circular. ¿Y por qué no es un alambre circular? Porque los brackets dijimos que vienen con una mecánica en la cual a través de un material cuadrado entra un instrumental redondo y es como que está girando. En esta etapa colocamos un alambre ya rectangular que le da ya mucha rigidez al tratamiento y ya empieza a hacer directamente el cambio en la forma de las raíces. En ortodoncia no solamente movemos dientes, totalmente. Nosotros no movemos dientes, movemos periodonto, movemos hueso. Cambiamos totalmente no solo la boca del paciente, la vida del paciente. Y le estamos enseñando que lo que tiene que ser cuidado, porque no hay nada más importante que aquel que tiene dientes sanos y bien alineados. Y el que no lo tiene sabe que realmente es un alto precio que pagar. Pero bueno, en esta fase ya estamos aproximadamente en 18 meses, 24 meses para algunos pacientes con mucho apiñamiento. Ya estamos terminando, ya estamos inclusive, continuamos con las gomas intermaxilares para que el paciente, ¿para qué? Para el asentamiento y vemos las raíces. Tenemos que tener en cuenta muy en cuenta las raíces. Hay muchos tratamientos de ortodoncia fracasados que uno controla, uno mira, en los cuales el profesional hace una iatrogenia en la cual el profesional le hizo un daño al paciente a través de la mala mecánica, del mal traccionamiento del diente, porque nosotros movilizamos a través de un ser vivo que es el hueso, traccionamos, es decir, estiramos, también intruimos, es decir, metemos los dientes. En esta fase decía que teníamos que mirar los molares. Los molares son dientes con 3 a 4 raíces muchas veces. Es muy difícil de movilizar eso
dentro o afuera del hueso, como pide la técnica, intruir o extruir. Entonces tenemos que tener en cuenta que es un ser vivo. Un mal movimiento, una mala fuerza puede provocar la iatrogenia. Por eso tenemos que concurrir, tenemos que acudir a profesionales que entiendan de la técnica. Claro, especialistas, sí, obviamente, y con experiencia. Sí. Vamos ahora a esta otra fase, por favor. Fase 5. Retirada de los aparatos. Una vez que todos los objetivos se hayan conseguido, los dientes están alineados, no hay espacios entre los dientes, la mordida está corregida y la estética es correcta, se retiran los aparatos para pasar a la fase de retención. Esta es la fase de la felicidad total del paciente, doctora, ¿verdad? La felicidad total en la cual sufrió un montón y en donde cada mes te decía, doctora, ya vamos a terminar, doctora, ya vamos a terminar. Y vos le decís, mira, te dije que vengas hace 15 días, estás viniendo después de 20, 25 días, después hubieron un problema fin de año, Navidad, Año Nuevo, el cumpleaños de tu mamá, que siempre tenemos excusas. Me faltó la cuota de este mes, entonces muchas veces se extiende. Y lo que yo planifiqué por 24 meses, a veces termina en 36. Entonces realmente esta es la fase más feliz. Claro. La fase más feliz en donde ya no tenemos ningún inconveniente, donde el paciente ya pasó por una ligadura metálica, en donde ya no hemos colocado gomitas, directamente hemos ligado metálicamente, por supuesto, el maxilar superior solito, el maxilar inferior solo, y donde hoy retiramos el aparato. Qué gusto. Todo lo que nos costó colocar y recolocar en todo este tiempo lo retiramos en aproximadamente 10 minutitos. 10 minutitos con una simple pinzadita de cada brackets, una pinzadita, lo retiramos al basurero para que el paciente se sienta feliz de que por fin terminó la fase, y un pulido. Empezamos a controlar, porque ya lo hemos controlado al paciente siempre, que no tenga caries, que no tenga problemas en las encías, que tenga bien hecha su limpiecita de sarro. Igualmente controlamos que queden los espacios interproximales, que pueda pasarse bien el hilo dental, y hacemos un pulido final de todos esos dientes, de todas las piezas dentarias que por supuesto estuvieron mucho tiempo con pegamentos, pegamentos resinosos o ionómeros de repente que deja bastante marcado, pero nosotros le devolvemos al esmalte la naturalidad. Perfecto. Y vamos con la última fase, la fase 6. Fase 6. Etapa de retención. Es una fase muy importante. Gracias a ella se mantendrán los resultados conseguidos, ya que los dientes tienen memoria y querrán volver a su posición anterior. Para ello se colocarán retenedores fijos arriba y abajo, además de fundas transparentes que se utilizarán para dormir. Aquí quizás entre la fase anterior y esta uno no sabe cuál de ellas es la más importante, pero considero dentro de todo el tratamiento esta es la fase muy responsable del paciente, la fase más importante en la cual de él depende la recidiva o no, porque bien lo decía ahí, es como que el diente tiene una memoria. Yo era eso. ¿Quiere volver a ese lugar? Yo quiero volver a eso. Convencionalmente, quiero retroceder un poquito en una fase, Vivi, cuando en la primera fase y vos ves ese diente muy apiñado, el ortodoncista que tiene también técnica de cirugía, ese diente que está muy apiñado o que está muy girado, porque a veces hay dientes que están girados en todo su eje. Sí. A ese diente hay que hacerle, yo le digo, el cambio del chip al ligamento. La anestesiamos y le hacemos lo que llamamos un profundo corte alrededor de todo ese diente. Lo hacemos en 1, en 2, en la cantidad de dientes que necesitemos para que él pierda la memoria. Lo podemos hacer durante 3 fases de la ortodoncia para que él pierda esa memoria y no regrese a eso que él era. Porque vos le reposicionaste ahora en el lugar que vos querés y ahí se tiene que mantener. Tenemos que tener muy en cuenta el tipo de contención a realizar. Nos mostraba ya anteriormente las removibles y las fijas. Las removibles de vuelta están a cargo de ¿quién? Del paciente y la responsabilidad del paciente. Yo digo como mami que no podemos darle la responsabilidad a un niño de 12 años de una contención removible. No podemos darle a un niño tampoco de 14 ni de 15 años porque ellos están en otra etapa de su vida. Ni la ortodoncia quisieron hacerse porque están obligados por mamá y papá, nomás a veces se hacen. Entonces no podemos dar la responsabilidad de una contención removible que meten en el bolsillo, se sientan y rompen, meten en la mochila, pierden. Viene el perrito, come, mastica, chao.
Entonces, a mí en particular me gusta hacer la contención fija. Veíamos anteriormente en las otras imágenes, mostraba la contención fija en el maxilar inferior, en donde en el sector posterior donde está la lengua, le colocamos un alambre, un alambre de un cierto de un calibre, y lo rellenamos con una resina de manera que le mantenga la posición del diente. Pero debe tener control porque una de las resinas de repente se salta por ese motivo, que puede ser porque me pasé mal el hilo dental, porque comí algo muy duro, empieza la movilidad. Entonces tenemos que tener muy en cuenta, cuidar, controlar. Yo veo pacientes inclusive después de 3 meses, de 4 meses que vienen, doctora, se me movió, ya movió el diente. Y cuando se mueve el diente, lo único que podemos hacer es retroceder. Retroceder desde la colocación de vuelta a la aparatología. Bueno, por eso es importante esta parte de la retención, ¿verdad? Sí, de que le ponen un no sé qué para retener. Una contención. Es un alambre. Un alambre. Es un alambre con resina y en algunos casos la removible, que es una placa, que no solo es para dormir. El paciente responsable lo usa inclusive todo el día. En algunos casos los niños dejan de llevar al colegio. Yo les doy por indicación que no lleven al colegio porque pueden extraviar y utilizar los horarios que están en casa y en el horario de dormir, de manera que se mantenga la posición correcta en la cual la habíamos dejado a ese paciente. Perfecto. Bueno, hemos recorrido las 7 fases, desde la 0 hasta la 6, de la ortodoncia. Ahora vamos a hacer un pequeño corte a la vuelta, las consultas que ustedes quieren hacer a nuestra invitada. En esta última parte del programa, donde ustedes consultan con nuestra invitada. Vamos con esta primera pregunta. Fernanda de Asunción pregunta, ¿se puede colocar ortodoncia en personas que tengan algún implante dental? Sí, Fernanda, se pueden realizar ortodoncia con pacientes con implantes, con pacientes que tienen perno y corona. Algunas veces vienen pacientes con cierta ausencia de ciertos dientes. Entonces lo importante es hacer una buena planificación. Es decir, recordemos que el implante dental es inamovible. Sí. Un diente tiene ligamento, una estructura viva la cual se puede modificar. Claro, pero el implante no. El implante no. ¿Y cómo haces? Por lo tanto, imagínate si tenés un implante en el sector anterior y la línea media está desviada. Es un diente que ya no puedes movilizar. Se puede de repente cambiar la anatomía cambiando la corona del implante, es decir, cambiando la fase protésica. Claro. Hay muchas cositas que uno puede ir hablando, moviendo y viendo qué se puede hacer. Si es un diente posterior, casi nunca luego en lo que es la estética nos molesta, pero sí puede molestar en la oclusión. Pero la respuesta es que sí, sí se puede. Perfecto. Vamos con otra consultita, a ver. Joel de Pacaraí pregunta, ¿cuál es la edad recomendada para realizar un tratamiento de ortodoncia luego de que salgan los dientes permanentes? Claro, ya está específico luego que le salgan los dientes permanentes, es decir, ya es un adolescente entre 11, 12 y 15 años quizás, depende de la dentición rápida o no que tenga cada paciente. Y la edad, yo digo que siempre es la edad que la madre, el padre o el adolescente vea que le molesta realmente el problema. A algunos vos le llevas al odontólogo y vos no viste eso. No, yo no me di cuenta. Entonces, es la edad que el paciente considere. Pero el resultado es igual si comienza a los 12 años, comienza a los 15 años, comienza a los Siempre 18. que sea más precoz y el resultado es mucho mayor. Perfecto. Encima, el paciente en esa edad está muy controlada por los padres. Entonces, es como que ese niño nunca inasista a la consulta. Siempre está viniendo. Entonces, siempre terminan en 2 a 3 añitos ellos sí o sí. Perfecto. Vamos con otra preguntita, por favor. Esteban de Carapeguá, ¿cuánto tiempo se debe usar los retenedores luego de retirarse la ortodoncia? Importantísima pregunta. Y el tiempo aproximado en que el paciente debe usar un aparato de contención, ya sea fija o removible,
yo les digo que hagan el cálculo de cuánto tiempo utilizaron su tratamiento de ortodoncia. Si lo utilizaron por 2 años, van a utilizar contención por 2 a 3 años. Y si fue 5 años, porque hay pacientes que llevan 5 años de ortodoncia, 5 años también de contención. ¿Eso se cambia cada tanto o se pone una sola vez y ya se queda la contención? Cuando la dentición de ese paciente, por supuesto, una dentición totalmente ya permanente, no se cambia, a excepción de que se fracture, a excepción de que tenga un desgaste, o a excepción, Vivi, de que los que estén fijos a los dientes retengan mucha placa dental o sarro. Hay veces que como no puede pasarse bien el hilo dental, el paciente retiene mucha placa y hay que retirar y recolocar para una buena limpieza. Pero en línea general, si el paciente tiene bien, se queda. Pero si tiene esa retención, no puede pasarse el hilo dental. Llega hasta ahí y después... No. Hay una forma de pasar hilo dental con ortodoncia inclusive, que es a través de las agujitas. ¿Te acuerdas que te mostraba unas agujitas de plástico? Sí. Se puede, es dificultoso. Claro, cuesta mucho más, pero se puede. Perfecto. Y especialmente ahí se evalúa, Vivi, en el paciente. Vos evaluás el paciente que tiene luego mucha placa dental, mucha predisposición. A ese paciente no le pones luego ese tipo de aparatología. O si ves que a los 3 meses él ya formó mucha placa dental y por más de que vos le hagas limpieza de sarro, vos le vas a también dar un problema agregado al paciente. Entonces está en manos del profesional ver qué es bueno para él también. ¿Y qué le pones? Porque ya termina el programa, hay que saber. Y le pones una contención, una de las removibles. Bueno, perfecto. Doctora, gracias. Terminó nuestro programa. Muchas gracias. Te esperamos en uno próximo. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.